Zack y Mary se sentaron en el automóvil, listos para ir a la iglesia como lo habían estado haciendo todos los domingos durante años. Su amor y devoción mutuos fueron evidentes mientras intercambiaban cálidas miradas. Durante los 9 años de su matrimonio, se habían enfrentado a desafíos, siendo el más significativo su deseo insatisfecho de tener un hijo. Y las emociones de Mary a menudo la abrumaban. A pesar de que Zack lo alentó a considerar la adopción, Mary creía que su destino como mujer era tener un hijo propio. Y ella no podía imaginar de otra manera. Un día, María decidió recurrir a la oración y buscar la intervención divina en la iglesia. Ella nunca había sido una persona muy religiosa, habiendo visitado la iglesia solo con sus padres. Su desesperación la llevó a tener una serie de conversaciones sinceras con el sacerdote, derramando sus deseos y temores más profundos. A través de su fe y oraciones, eventualmente encontró consuelo y dejó de obsesionarse con tener un bebé. Milagrosamente, un mes después, Mary descubrió que estaba embarazada. La alegría de convertirse en padres finalmente adornó sus vidas y los unió aún más. El compromiso de María con la iglesia se fortaleció y continuó visitándola todos los meses, expresando su gratitud por el precioso regalo. Ella había recibido dote el año pasado, y su hermosa bebé trajo una felicidad mensurable a sus vidas. A pesar de los desafíos de la paternidad, María nunca olvidó la iglesia. Eso se había convertido en un santuario de esperanza para ella durante esos tiempos difíciles. Ella continuó visitando, acompañada por Zack, quien admiraba su fe inquebrantable en un domingo en particular. Cuando se acercaban a la iglesia, Zack estacionó el auto y vio a Mary arrojarse una bufanda sobre la cabeza antes de salir. A diferencia de otras veces, Zack decidió quedarse atrás esta vez. Él creía en Dios, pero también creía que uno debería asistir a un lugar de culto. Cuando se sintió bien en su corazón. Hoy sintió monóxido de nitrógeno, tal inclinación murió cuando María desapareció por las puertas de la iglesia. Zack miró por la ventana, observando a la gente que salía de la iglesia. Sus ojos se dirigieron a un hombre sin hogar, sentado cerca de la entrada. La ropa andrajosa del hombre y su apariencia descuidada no escaparon a la atención de Zack. Normalmente él lo habría considerado. Tales individuos con una sensación de desapego. Pero después de convertirse en padre, su corazón se había ablandado. La curiosidad venció a Zack. Y salió del auto para acercarse al vagabundo. Algo sobre el largo del hombre. Dedos parecidos a músicos llamaron su atención. Y sintió una conexión inexplicable. Notó que la gente le daba pequeñas monedas. Pero Zack se sintió obligado a dar más. Le entregó al hombre una generosa factura. Y para su sorpresa, el vagabundo habló con voz profunda y familiar, agradeciéndole y asegurándole que usaría el dinero sabiamente. Esto despertó la memoria de Zack. Y se dio cuenta de que el hombre no era otro que el cirujano que le había salvado la vida hace una década. Abrumado por la emoción, Zack se reintrodujo. Recordando el evento que cambió su vida cuando el médico lo rescató del borde de la muerte. Escuchar la desgarradora historia del hombre de cómo perdió todo después de un trágico accidente automovilístico conmovió a Zack hasta las lágrimas, decidido a pagar la deuda de gratitud. Zack convenció a Marshall, el ex cirujano, de que lo acompañara y le prometiera ayudarlo a encontrar el camino de regreso a una vida mejor. Marshall finalmente estuvo de acuerdo, y Zack lo llevó al apartamento vacante de su abuela, que había estado contemplando vender, pero no se atrevió a hacer monóxido de azufre. Con la ayuda de Zack, Marshall volvió a ponerse de pie. Recuperó sus documentos, se sometió a una transformación para presentarse mejor y encontró trabajo como conserje en un jardín de infantes. Cuidando el jardín y acariciando la risa de los niños. La amabilidad y el respeto mostrados por sus colegas calentaron el corazón de Marshall y lentamente les reveló partes de su pasado. A medida que pasaban los días, se acercó más a Zack, lo trató como a un hijo y agradeció a Dios todos los días por la segunda oportunidad en la vida. Los meses se convirtieron en años. Había encontrado propósito, respeto y amor en los lugares más inesperados.
La amabilidad y compasión que le había mostrado a Zack Elal hace esos años, ahora había vuelto a él 10 veces más. Y abrazó este nuevo sentido de pertenencia y esperanza, y así un encuentro casual entre dos almas. En un lugar de culto había llevado a un extraordinario viaje de redención, amor y segundas oportunidades. La devoción mutua de Zack y Mary, su fe en los milagros y su compasión por los demás habían producido un hermoso tapiz de conexión humana y el poder perdurable de la esperanza. La pequeña iglesia que había sido un santuario de consuelo para María se había convertido ahora en un símbolo de compasión y milagros, recordándoles a todos que a veces, incluso en los momentos más oscuros, la vida podía sorprender a los Estados Unidos con bendiciones inesperadas. El corazón de Marion latía de miedo cuando escuchó el sonido familiar de los pasos de su madre Steve acercándose. La malevolencia de Pamela se había vuelto cada vez más evidente a lo largo de los meses, haciendo un esfuerzo por ocultar sus malvadas intenciones. Desde el momento en que Marion regresó a casa, después de su estadía en el hospital, Pamela deseó abiertamente su fallecimiento e incluso insinuó orquestarlo. Inicialmente, a Marion le costaba creer que su madrastra pudiera albergar pensamientos tan siniestros. Pero a medida que pasaba el tiempo, se convenció de que el odio de Pamela estaba alimentado por la importante herencia en juego. No hace mucho, la vida de Marion había sido feliz y serena. No le faltaba nada, estudiaba diligentemente en la universidad y amaba incondicionalmente a su padre. A pesar de su condición acomodada, ella permaneció intacta, para orgullo de su padre. Cuando Marianne cumplió 18 años, su padre le presentó a Pamela. Entendiendo el sacrificio que había hecho su padre al no volver a casarse, hasta entonces Marianne intentó tratar a Pamela cordialmente. Aunque albergaba profundas reservas sobre su nueva madrastra. La apariencia pulida y el comportamiento cortés de Pamela ocultaban sus ojos fríos e indiferentes, un hecho que solo Marion pareció notar. Como su padre estaba profundamente enamorado, el punto de inflexión llegó cuando el padre de Marion le propuso matrimonio a Pamela. Ese mismo día regresó a su casa para compartir la noticia de la adquisición de su licencia de conducir. Solo para presenciar una acalorada discusión entre su padre y Pamela. Su padre eludió sus preguntas, sin querer revelar la verdadera causa de su disputa. La demanda de Pamela de ser incluida en su testamento con la asombrosa participación del 50% de su empresa. Sin embargo, su padre le aseguró a Marion que la compañía le pertenecería únicamente a ella, ya garantizado en su testamento. La reacción de Pamela le hizo cuestionar la prisa de su matrimonio. Pero decidió discutirlo más tarde, no queriendo estropear la felicidad de su hija. Conduciendo para celebrar, padre e hija se encontraron en un trágico accidente. De repente apareció un camión en la carretera y el intento de Marion de frenar falló. Comprendiendo rápidamente el peligro, su padre se sacrificó dirigiendo su costado del automóvil hacia el camino del camión. Dejando a Marion postrada en cama y afligida, ahora en su estado incapacitado. Marion temía las visitas regulares de Pamela, quien nunca perdió la oportunidad de deleitarse con su miseria, expresando esperanza por su inminente muerte y reclamando la herencia. Pero en este día en particular, la sonrisa de Pamela tenía un destello siniestro, insinuando un nuevo plan malvado. Ella declaró que Marion se mudaría a una casa de campo remota, ya no necesitaría una enfermera. Cuando encontró un reemplazo, un hombre llamado Kurt, que recientemente había sido liberado de prisión. Después de cumplir una condena de 5 años por asesinato, la vida de Darker había dado un giro inesperado. Después de salir de prisión, sentado frente a una tienda, llamó la atención de una mujer en huelga, que rápidamente le ofreció dinero a cambio de revelar su crimen. Sin ningún otro lugar a donde acudir, Kurt estuvo de acuerdo, lo que lo llevó a una peculiar oferta de trabajo de la misma mujer Pamela. Al llegar a la casa de campo, Kurt se enteró de la situación de Marion y de las intenciones de Pamela, pero no podía soportar verla sufrir. Después de ganarse la confianza de Marion, descubrió la verdadera causa de su condición y prometió ayudarla a recuperarse. Durante los siguientes 2 meses, el cuidado compasivo de Kurt y su experiencia médica transformaron la vida de Marion.
Comenzó a recuperar su movilidad, superando gradualmente sus lesiones y discapacidad. A medida que pasaban tiempo juntos, también descubrieron una conexión profunda y un sentido compartido de injusticia en sus respectivas circunstancias. Sin embargo, la madrastra de Marion, Pamela, no era de las que se rendían fácilmente. Al enterarse del progreso milagroso de Marion, Pamela se dio cuenta de que sus planes estaban en riesgo. Manipulando al albacea y amigo del padre de Marion, el señor James, pintó una imagen falsa de la salud de Marion, con la esperanza de obtener el control de la herencia. Sin que Pamela lo supiera, Marion ya le había confiado a Kurt sobre el señor James, y juntas idearon un plan para exponer el engaño de Pamela. Un día, el señor James llegó inesperadamente a la casa de campo, esperando encontrar a Marion frágil y enferma. Para su asombro, la descubrió parada junto a la ventana, sana y radiante. Mientras Marion contaba su historia, el señor James se sintió conmovido por su resiliencia y coraje. Prometió proteger sus intereses y lanzó una investigación exhaustiva sobre las intenciones de Pamela y su participación en el accidente. Mientras tanto, Kurt se sorprendió al encontrar su propia historia en las noticias, revelando la verdad sobre la conspiración maliciosa que lo había llevado a su encarcelamiento injusto. La administración del hospital reconoció su grave error y le ofreció una compensación, reinstalándolo como un cirujano respetado. Marion y Kurt quedaron abrumados por sus victorias individuales. Pero sus corazones estaban entrelazados por un vínculo inquebrantable. Finalmente prevaleció la justicia y encontraron consuelo en el abrazo del otro, sabiendo que ahora podían enfrentar cualquier desafío juntos. Dada ese, Marion y Kurt celebraron su triunfo sobre la adversidad. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban preparados para enfrentarlo juntos, unidos para siempre por el amor y la búsqueda de la verdad. Su historia se convirtió en una inspiración para otros, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la justicia pueden triunfar sobre la maldad y el engaño. Érase una vez, en un pequeño pueblo enclavado entre pintorescas colinas, vivía una niña de buen corazón llamada Natalie. Desde temprana edad, era evidente que poseía una compasión y empatía incomparables por los demás. Criados por su amorosa abuela, los padres de Natalie tuvieron que trabajar como médicos en un país lejano, cuidando el bienestar de su hija. Sus padres tenían plena fe en la abuela de Natalie, una directora de escuela confiable que aseguró la mejor educación para la niña. El vínculo entre Natalie y su abuela era inquebrantable. A medida que pasaban los años, el regreso ocasional de los padres de Natalie a casa traía alegría a su corazón. Sin embargo, ella entendió la necesidad de su ausencia por trabajo. El destino asestó un golpe trágico cuando Natalie tenía solo 14 años, ya que sus padres perdieron la vida en un devastador accidente aéreo cuando regresaban a su país de origen. La pérdida fue inimaginable, y el mundo de Natalie se volvió oscuro y triste. El brillo en sus ojos se atenuó y la anticipación del regreso de sus padres fue reemplazada por el vacío de su ausencia. Su abuela, quien también se había visto profundamente afectada por la tragedia, enfermó y Natalie asumió la responsabilidad de cuidarla con inquebrantable devoción. El año que pasó vio a Natalie graduarse de la escuela secundaria, pero se encontró en una encrucijada a la hora de decidir su futuro. Con el deseo de ayudar a los demás, similar a sus padres, Natalie consideró varios caminos. Sin embargo, la medicina le interesaba el monóxido de nitrógeno. La casualidad intervino cuando se topó con un anuncio de un curso de maquillaje, lo que despertó una nueva pasión en ella. Natalie se embarcó en el viaje de convertirse en maquilladora. Siguiendo el llamado de su corazón a difundir alegría y belleza, dada ese Natalie la alcanzó a mediados de Oz. Sintió la necesidad de explorar oportunidades más significativas. Y decidió mudarse a la bulliciosa ciudad capital. Su abuela, aunque entristecida al ver irse a su nieta, alentó a Natalie a perseguir sus sueños y crear su camino en la vida. Con una mezcla de emoción y ansiedad, Natalie se adentró en la vasta metrópolis, donde magníficos edificios y paisajes impresionantes esperaban su punto una noche lluviosa cuando regresaba de visitar a su abuela. Natalie se encontró con un desafío inesperado.
Una llanta pinchada a pocos kilómetros de su casa. Sintiéndose molesta y frustrada, luchó por solucionar el problema, sin saber que este incidente se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Mientras trataba de encontrar una solución, un extraño que conducía un elegante SUV negro notó su situación y le ofreció su ayuda. El forastero, un hombre alto y guapo, acudió en ayuda de Natalie, revelando su naturaleza compasiva. Arregló la rueda pinchada mientras Natalie estaba de pie, hipnotizada por su amabilidad y encanto. Cuando se completó la tarea, el hombre le solicitó su número de teléfono como gesto de gratitud. Nerviosa y sonrojada, Natalie proporcionó sus datos de contacto, sintiéndose cautivada por la presence, su sorpresa. El hombre resultó ser el hijo del anciano, a quien Natalie había ayudado ese mismo día. Su nombre era David Miller, y las coincidencias continuaron ya que el padre de David compartía el mismo nombre que el abuelo perdido de Natalie. Los misteriosos giros del destino los unieron, revelando una conexión familiar oculta que Natalie nunca había imaginado, curiosa por explorar esta nueva conexión. Natalie aceptó una invitación a la mansión familiar de David. Allí conoció a su abuelo, el hombre que había desaparecido hacía años. El reencuentro fue emotivo ya que los familiares perdidos hace mucho tiempo se abrazaron con lágrimas de alegría. Natalie descubrió una vasta y extensa familia y escuchó la sentida historia del pasado de su abuelo, su remordimiento por los errores del pasado. Y es añorando la reconciliación con la abuela de Natalie morir. En medio de este emotivo reencuentro, sonó el teléfono de Natalie y fue el extraño quien le había arreglado la llanta pinchada. Había perdido su tarjeta de presentación, pero logró localizarla a través de su lugar de trabajo. Su llamada levantó el velo de misterio que rodeaba su silencio y reavivó la chispa de su conexión. La vida de Natalie adquirió nuevas dimensiones. Se unió a su familia perdida hace mucho tiempo y encontró el amor en los brazos del extraño que había venido a rescatarla. La capital, que alguna vez fue un lugar vasto e intimidante, se convirtió en el telón de fondo de una hermosa historia de amor que se desarrolló entre Natalie y David. A través de su amor, Natalie se dio cuenta de la importancia del optimismo y la creencia en la bondad del universo. La vida la había guiado a través de la tristeza y la alegría, llevándola a su verdadero propósito y alma gemela. Natalie abrazó cada giro del destino, reconociendo que el mundo estaba lleno de sorpresas y milagros esperando suceder. Y así continuó el viaje de Natalie, impulsado por la compasión, el amor y la creencia de que el destino había tejido un hermoso tapiz para ella. Con un nuevo propósito y un corazón lleno de esperanza, se inclinó para difundir alegría y belleza dondequiera que la vida la llevara, sabiendo que el universo tenía más sorpresas increíbles reservadas.